El tema número 52 de la serie Aflicciones en la Biblia hemos titulado La aflicción del silencio, amén. Así se llama. Acompáñenme a leer en el Salmo número 13, vamos todos juntos, o Salmos capítulo 13. Vamos a leer el versículo número 1 en adelante. Y vamos a estar aprendiendo en esta mañana, que el Señor así lo permite, de este Salmo, de estas palabras que David, inspirado por Dios, escribió, pero muestran algo muy importante, y si el Señor así lo permite, seamos, ¿verdad?, edificados. Dice así, Salmos capítulo 13, versículo número 1, dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Versículo 2: ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Acompáñenme a hacer una oración, ¿eh?, para estar en las manos del Señor. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa mañana una vez más porque nos permites estar aquí. Gracias, Padre, por todo en nuestra vida, por todo este momento, porque sinceramente no hay algo de lo que verdaderamente nos pudiéramos quejar. Tú has cumplido y tú cumples tu palabra siempre. Tú cumples tu parte como siempre lo anuncias, Señor. Somos nosotros los que a veces humanamente queremos, Señor, verte solamente, o queremos humanizarte, Señor. A veces nuestra perspectiva, nuestras limitaciones llegan a gobernarnos, Señor, y eso hace que a veces nos quejemos, a veces que te reclamemos cosas, o que nos enojemos contigo, Señor. Pero tú eres fiel, tú has sido fiel, bueno, bondadoso y paciente con cada uno de nosotros. Hoy por eso queremos darte gracias y pedirte, Señor, que perdone nuestros pecados, y también que nos concedas de la guía de tu Espíritu en este tiempo de enseñanza, para aprovechar el tiempo, para aprender juntos de tu palabra, Señor, y para salir edificados, conquistados por ti, Señor, redarguidos, convencidos de vivir, Señor, para ti, y poner en práctica todo lo que hoy tú nos enseñes, Señor. Guárdanos de cualquier distracción, Señor, yo estar atento a tu palabra. Y Padre, a todos aquellos que escuchen, Señor, oro para que seas tú usando mis palabras, Señor, para que podamos escuchar la voz tras la voz. Yo me quito, Señor, del medio, yo me hago un lado, y que sea tu Espíritu Santo exhortándonos, predicándonos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Y si me pueden apoyar con poquita agua nada más, se los voy a agradecer, mis hermanos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de aprender? Bueno, todos hemos pasado por momentos donde hemos orado, ¿verdad? O hemos pedido, o tal vez oramos, pedimos, ¿verdad? Y parece que el cielo guarda silencio, ¿sí o no? Oramos por una respuesta, pero a veces muchas gracias, a veces lo único que escuchamos es nada, ¿verdad? A veces nada. ¿Y qué sucede? Bueno, vienen preguntas de repente en nuestra mente o nuestro corazón surgen preguntas, ¿sí o no? Bueno, ¿dónde está Dios? O Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Sí o no? ¿Por qué no me hablas? A veces hemos dicho eso, ¿sí o no? En ciertos momentos, o a lo mejor en estos momentos, a lo mejor alguien aquí puede estarse preguntando eso. Pero lo interesante es esto. A veces Dios, hermanos, muchas veces Dios ya nos habla antes de entrar a la prueba. Dios nos da su palabra, Dios trae su mensaje, y Él ya nos dice muchas cosas. Es solo que olvidamos lo que ya nos dijo, o simplemente muchas veces puede pasar que no queremos esperar su tiempo. El rey David escribió lo que acabamos de leer, el Salmo 13. Y también, fíjense, ¿se acuerdan del profeta Habacuc? Eso no lo vamos a leer, pero en el capítulo 1, en el versículo 2, él también escribió algo parecido: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Bueno, ellos no dudaban de Dios, solo trataban de entender su silencio. Y lo que descubrieron fue que Dios no siempre responde rápido, pero siempre está obrando. Amén. Bueno, dicho esto, vamos a entrar entonces con la enseñanza. Vamos a nuestro primer punto. Vamos a hablar de el silencio de Dios revela lo que hay en el corazón, o sea, en nuestro corazón. ¿Sí? El silencio de Dios revela lo que hay en el corazón, hermanos. Vamos a volver a leer el versículo 1 y versículo 2 del Salmo 13 que leímos, donde iniciamos. Lo voy a volver a leer. Dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre?
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Bueno, hermanos, muchas veces no es muy fácil saber esperar, ¿sí o no? Algo con lo que todos batallamos es aprender a esperar, ¿sabe? Pero el Señor siempre nos recuerda que hay bendiciones, aprender a esperar su respuesta y confiar en lo que ya nos ha dicho. Miren, el silencio, hermanos, no es un castigo, porque muchas veces a lo mejor podemos pensar que Dios ya no me oye porque depende de la situación, pero miren, Dios usa incluso esos momentos, ¿verdad?, para mostrarnos lo que hay. El silencio muchas veces más bien es un espejo. Dios usa el silencio para mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón, porque a veces podemos pensar que Dios está para servirnos solamente, para darnos todo lo que le pidamos, porque luego decimos, y textualmente citamos, es que la palabra dice, malentendidamente, ¿verdad? Decimos, es que todo lo que pidamos Él nos dará. Entonces puede que cuando no tengamos la respuesta o haya pasado mucho tiempo y no hayamos recibido esa respuesta, entonces salen cosas que hay en el corazón y Dios usa eso para mostrarnos lo que hay ahí, y eso nos dice qué significa Dios para cada uno de nosotros, porque para muchos tal vez Dios no nada más es un amuleto, ¿verdad? O lo ven como un ritual, ¿no? Pues si voy a la iglesia me va bien, si no voy me va a ir mal. Entonces ahí hay unas ideas un poco raras. Pero fíjense, en estas palabras que el rey David escribió, él fue honesto y expresó el dolor que había en su corazón y la frustración. No necesariamente perdió su fe, pero su fe sí fue probada. A veces, hermanos, el silencio de Dios saca a la luz nuestra impaciencia, porque a lo mejor podemos decir, no, yo sí soy paciente. Bueno, a veces Dios, ¿verdad?, permite momentos de silencio para mostrar qué hay ahí. Y sale la impaciencia, la desesperación, el miedo, o lo más feo, que es la falta de confianza en Dios. Porque si yo le pregunto, hermano, ¿usted confía en Dios? Hermana, ¿usted confía? Me va a decir que sí, sí o no. Yo si me pregunté, voy a decir que sí. Y está bien, creo que todos confiamos en Dios. Pero esa confianza siempre va a haber momentos en los cuales va a ser probada. Si de verdad creemos y confiamos en la palabra de Dios, y si hemos dicho y si hemos confesado que creemos en Él y en todo lo que Él es, va a haber momentos que esas palabras o esas convicciones van a ser probadas. Y Dios tiene una manera muy especial de tratar con cada uno de nosotros. No va a tratar igual conmigo que con alguno de con cualquiera de ustedes, pero lo que sí va a hacer es va a formar el mismo carácter. Y una de las cosas que Dios usa es esto, cuando Él guarda silencio. Por ejemplo, vamos a ilustrarlo de esta manera, como un maestro. ¿Se acuerdan? Siempre utilizamos esta ilustración, que guarda silencio cuando están haciendo el examen. ¿Todos se acuerdan cuando fuimos a la escuela? ¿Sí o no? Bueno, yo iba a veces. No, sí, por la gracia de Dios ahí estábamos también. Pero cuando es la hora del examen, el maestro siempre está, ¿qué?, guardando silencio. Pero yo les pregunto, ¿el maestro está o no en el salón? Sí, cuando están haciendo el examen, ¿sí o no? Claro, ¿verdad? Él está ahí y guarda silencio, no porque se haya ido. Un maestro, cuando guarda silencio a la hora del examen, es porque ahí quiere ver. El examen es para eso. ¿Cuánto ha aprendido el alumno? ¿Cuánto ha aprendido ese estudiante? ¿Saben un significado de la palabra discípulo? ¿Cuántos somos discípulos del Señor? ¿Sí? Es aprendiz. Y una connotación muy moderna es estudiante. ¿Cuántos somos estudiantes de Cristo? Él es el maestro. Entonces en las pruebas, en los exámenes, no necesariamente teología, pero Él va a guardar silencio para ver qué tanto hemos aprendido. Si de verdad hemos puesto atención a las palabras que Él nos dice, a las advertencias, a los consejos, si de verdad hemos creído que haciendo lo que Él nos pide, va a suceder lo que, ¿se acuerdan cuando hemos dicho? Lo que Él nos promete. Entonces nuestro maestro va a guardar silencio para probar, para ver, porque Él quiere ver
¿qué tanto hemos aprendido? ¿Qué tanto hemos aprendido del Señor? A lo mejor no podemos decir, bueno, yo sacaría 10 o menos 10, ¿no? Bueno, esa calificación Él la da, yo aquí no se la puedo dar. Lo que sí es que Él va a permitir todas esas situaciones. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que el silencio es un espejo? Bueno, cuando Dios guarda silencio, hermanos, no es porque nos haya olvidado, porque luego de repente podemos imaginarnos ese tipo de cosas, sino porque está reflejando o quiere, ¿verdad?, ayudarnos a ver lo que a veces hay en el corazón, lo que tenemos ahí guardado, que decimos, yo, ¿verdad? No se trata de que Dios quiera herirnos solamente, sino de sacar a la luz lo que normalmente se esconde o escondemos bajo la comodidad. Cuando todo está tranquilo, a veces en esos momentos de tranquilidad o de quietud no sale lo que a veces hay ahí en el corazón. Cuando todo va bien, ¿verdad? Por la gracia de Dios, y agradecemos siempre esos momentos, ¿sí o no?, de estabilidad, ¿verdad?, económica, etcétera. Cuando todo va bien, pues muchas veces es más fácil decir que confiamos en Dios, ¿verdad? Cuando no hay muchas deudas, cuando todo está, ¿verdad?, tranquilo, cuando a lo mejor nuestras relaciones con nuestra familia están, pues bien, ¿no? No hay mal. Pero cuando llega el silencio, descubrimos si esa confianza que decimos tener es real o a lo mejor solo lo decimos en una emoción. El silencio, hermanos, entonces nos muestra si nuestra fe depende. Fíjense, esto es muy interesante, porque el silencio nos muestra, el silencio de parte de Dios nos muestra si nuestra fe depende de las respuestas o de la relación con aquel que nos da las respuestas. ¿Se acuerdan? En una ocasión el pastor Shu hizo una pregunta, mucho en una enseñanza: ¿qué es más importante, la obra del Señor o el Señor de la obra? El Señor de la obra, porque Él es el que, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa verdadera comunión con Dios y estamos en esa comunión con Él, sabemos y podemos estar seguros y podemos descansar, y como dice el Salmo, nuestra alma estará callada en Él, sabiendo que ya hemos recibido, y si así Él lo permite, recibiremos todo lo necesario. Pero Dios permite esos momentos en los que salen esas cosas que comúnmente no salen o que traemos guardadas para probarnos, para ver si realmente confiamos verdaderamente en Él o solamente estamos esperando que ya nos dé algo. El rey David fue honesto cuando expresó el dolor cuando dijo: ¿hasta cuándo, verdad, me olvidarás? En este salmo David no finge nada, no finge que estaba bien, porque dice eso. En esta frase no hay religiosidad, es una oración real, es una confesión honesta de parte del rey David, sincera. Esto nos enseña algo muy importante, hermanos, que Dios no se ofende con nuestra honestidad. ¿Sí sabía eso? Algo que Dios le agrada es que cuando hablemos con Él seamos honestos. Ahora, no que seamos groseros, eso es muy diferente, sino que seamos honestos, que realmente si hay algo que está afligiendo y en nuestro corazón, expresárselo con todo el respeto y todo el temor. Eso no es un pecado. La fe madura no es la que no pregunta, no en el sentido de que desconfía, sino la que pregunta sin dejar de confiar. Porque a veces no entendemos por qué Dios no responde en el momento, ¿sí o no? A veces no nos alcanza. Señor, pero ¿por qué si yo estoy en la iglesia, si ya tengo unos 2-3 días yendo, ¿no es cierto? Unos 2-3, ya tengo tiempo yendo, ya estoy sirviendo, ¿por qué todavía aquí? Y bueno, porque todavía tal vez no hemos rendido lo que Dios quiere que rindamos, porque tal vez todavía hay heridas ahí, las cuales no nos van a poder permitir recibir lo que Dios quiere darnos si las tenemos. Pero fíjense, el rey David con esta oración, en esta confesión, no es que haya perdido su fe, sino que estaba siendo probada. David se sentía olvidado. Aunque él se sintió olvidado, siguió orando. Hermanos, muchos a veces creemos que Dios nos olvidó y ya no le hablamos. No, pues ya Dios no me contesta, Dios no me oye, pues ya no voy a orar, ya. Y eso es un error.
El rey David se sentía olvidado, bueno, porque no estaba recibiendo una respuesta, pero no dejó su comunión con Dios. No dejó que eso dejara o eso no permitió que eso dejara que se separara o que se alejara de Dios. Esa es la diferencia entre el que duda de Dios y el que verdaderamente habla con Dios en medio de la duda. El que duda de Dios se aleja, se va, ya hace su verdad, como luego decimos los como niños chiquitos, verdad, su berrinche, y ya se enoja y ya no le quiere hablar a Dios. Pero el que habla y el que ha hablado y el que ha tenido esa cercanía y el que tiene, aquellos que tienen esa verdadera comunión con Él, siguen hablando con su Padre, aún en medio de la duda, en medio del dolor, de la aflicción. No se enojan con Dios porque cuando Dios no habla. El silencio entonces no mata la fe, hermanos, la refina. Dios no prueba nuestra fe, o lo voy a decir de esta manera con todo el amor de Cristo. Dios no prueba tu fe, mi hermano, mi hermana, solamente para saber si la tienes. ¿Usted cree que Dios no sabe eso? Claro que Él sabe, porque pues no lo podemos ocultar, sino más bien para que tú mismo descubras cuánto has crecido y cuánto falta por crecer. Voy a leer Primera de Pedro, acompáñame ahí, fíjese lo que dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y si había alguien impulsivo en el grupo de los dos, era Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? Era arrebatado. Él es era el que siempre estaba, y ya estaba así, ¿no? Bueno, pero fíjense cuando Dios hace la obra ya después, o sea, cuando el Señor trata con él. Voy a leer de esta manera, dice sí, para que sometida a prueba vuestra fe, que dice, mucho más preciosa que el oro, voy a adelantar un poquito, que dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. El apóstol Pedro había aprendido que no tenía por qué ser tan arrebatado, que no tenía por qué desesperarse tanto ante la pasividad aparente, ¿verdad?, del Señor. Porque cuando le dijo, ¿se acuerdan cuando lo jaló? Señor, en ninguna manera esto te acontece. O sea, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Cómo que vas a morir? Y tú... Pero Pedro no estaba entendiendo lo que Dios quería hacer. Y el Señor le dijo con todo el amor, ¿verdad? Pero después, fíjense, ahora Pedro, ya transformado, le dice a la iglesia, a sus hermanos, que la fe va a ser probada. Y una vez sometida a prueba, que es mucho más precioso que el oro, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Es decir, que va a haber un fruto de eso y también una recompensa. La fe entonces no es probada, o la fe que no es probada no puede ser aprobada. Sí, el Señor tiene que permitir esos momentos, Dios va a permitir esos momentos para probar, ver qué es lo que hay aquí, si es verdadero o es falso. A veces el silencio entonces saca a la luz esa impaciencia, o el miedo, la falta de confianza. Cuando Dios nos responde, empezamos a sentir cosas que creíamos ya superadas, porque a veces decimos, no, ya pasé esto, ya no soy bueno, y Dios nos recuerda si realmente es así a través de esto. A veces hemos dicho, tal vez Dios no me ama, ¿no? Después de orar por algo por mucho tiempo. O quizás no valgo lo suficiente, o tal vez a lo mejor debo arreglar esto por mi cuenta. Ese tipo de cosas a veces pensamos que nosotros ya no las pensamos, o que ya no están ahí en el corazón. Pero a veces Dios permite estos momentos para recordarnos si sí hemos aprendido o si siguen ahí. ¿Usted cree que Dios le ama? ¿Se acuerda de lo que aprendimos ayer? ¿Sí? ¿Sí lo cree? ¿Usted cree que para Dios usted tiene un valor muy especial? ¿Sí lo cree o no cree? Que el mundo, acuérdense que destruyó nuestro corazón y nos rompieron en 1000 pedazos. Con muchas cosas que nos decían tal vez desde chiquitos, de que éramos, ¿verdad?, teníamos ciertas deficiencias, ¿verdad?, que hacíamos de cierta manera las cosas y a muchos no les gustaba. Pero para Dios es diferente. Los ojos humanos no pueden ver el corazón, no pueden ver el verdadero valor que hay, pero Dios sí. A lo mejor muchos viven creyendo que no valen lo suficiente,
o que no se sienten valorados, no se sienten amados. Bueno, el Rey del universo te ama y vales, eres muy importante. Eso yo se lo digo mucho a los jóvenes, porque ellos más todavía están demasiado invadidos y bombardeados por las ideas del mundo, de la cultura de este mundo. Y a veces nosotros nos quejamos de los jóvenes, pero a veces ya como adultos estamos igual o peor, creyéndole más a lo que dice el mundo que lo que nos dice el Señor. Pero esto, hermanos, es lo que Dios quiere revelar, no para humillarnos, sino para sanarnos. El silencio muestra las áreas donde todavía dependemos más del control o del autocontrol o de la autosuficiencia que de la fe. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando apagamos la luz en un cuarto? Ay, hermano, pues no se ve nada. Pues claro, tengo la revelación del día, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero solo cuando apagamos la luz se puede notar qué tan oscuro está, ¿sí o no? O qué tan oscuro es ese cuarto. De una manera muy parecida, cuando Dios calla, sale a la superficie la oscuridad que Él quiere transformar. Porque podemos decir, ¿verdad? No, hermano, yo ya estoy bien, pero acuérdense, hermanos, que puede que aún haya cosas ahí. Entonces, hermana, no huyas del silencio, siéntate en él. Usa ese tiempo para observar lo que surge en tu corazón. La frustración, no sé cómo ha sido tu semana, no sé cómo han sido tus últimos días, este último año que ya está por cumplirse, terminarse, no sé cuáles fueron sus propósitos del año pasado, que no haya sido bajar de peso, ¿verdad? Porque eso nunca se cumple, pero no sé cuáles hayan sido sus metas cristianas, no sé si se pusieron metas espirituales de crecer en su relación con Dios, o lo voy a decir de esta manera, de crecer en mi relación con Dios, en mi comunión con Él. No voy a permitir, a lo mejor al inicio del año dijimos, no voy a permitir que nada ni nadie se interponga entre Dios y yo, esta vez lo voy a hacer, a lo mejor ya estamos llegando y no cumplimos eso, no sé qué hoy la puede estar desmotivando, o le puede estar afligiendo el corazón, o que pueda estar mermando su fe, que lo haga que esté desanimado, desanimada, o no sé qué cosas del pasado aún siga cargando que no hemos entregado completamente. Pero antes de querer seguir avanzando, antes de querer seguir ver hacia adelante, hay que sentarnos y mirar un poquito hacia atrás y ver qué es lo que hay, qué es lo que hemos venido haciendo, qué es lo que seguimos cargando todavía. Ansiedad, miedo. Ahí está el taller donde Dios trabaja, hermanos. Muchos a veces tenemos una manera de ser de que vamos para allá, vamos para acá y tal. Hermanos, a veces ahí es importante que nos sentemos y dejemos que Dios trabaje con nosotros. No confundas la ausencia de las palabras, aplicando todo este punto, con la ausencia de la presencia de Dios. Muchos confunden eso. Si Dios no me habla, entonces ya no está aquí. ¿Será así? Dios sigue aquí, Dios sigue ahí, Dios sigue siendo Dios. Dios no se va, hermanos. Aunque a veces no escuchemos o lo que queremos escuchar, o aunque a veces parece que no nos habla. En la oración me refiero, en esto específicamente, su silencio no significa no estoy contigo, eso no significa, sino quiero que confíes más allá de lo que sientes. Que a veces somos demasiado dependientes de lo que sentimos, de la emoción. Es que si yo no lloro aquí, no está la presencia. No, hermanos, Dios nos quebranta, claro que sí, no estoy diciendo que no. Pero a veces dependemos mucho de eso, de que queremos sentir y sentir. Pero no solo es eso. Claro que Dios puso las emociones por algo, lo hemos explicado, ¿se acuerdan? Pero no siempre es eso. ¿Qué pasa cuando no sentimos? ¿Qué pasa cuando parece que no nos habla Dios? ¿Ya no está? ¿Se fue para siempre? No. Quiere que aprendamos a confiar más allá de lo que sentimos o de lo que no sentimos, dependiendo. Recuerda, hermano,
que el silencio es parte del proceso también de nuestra formación espiritual. Ningún creyente maduro se formó sin pasar por él. Ya lo leímos con el rey David, los profetas, ¿se acuerdan? Todos los profetas, y más el profeta Jeremías, ¿no? Pero todos tuvieron esos momentos. Ningún creyente maduro ha llegado a ese punto, o sea, no ha crecido sin pasar por esos momentos. Es en el silencio donde Dios, hermanos, enseña o nos enseña a oír su voz, irónicamente o paradójicamente, más claramente. Ahí donde parece que ya no, Dios no nos va a decir nada, Dios quiere que aprendamos a escucharlo mejor, no solo más, porque unos dicen, Señor, háblame más, pero no se dedican a aprender a escuchar mejor, a poner atención a todo lo que Dios nos dice primero. Entonces, el silencio de Dios no es señal de su olvido, sino es un espejo donde se revela lo que hay en nuestro corazón. Y cuando reconocemos eso, hermanos, cuando reconocemos eso que hay ahí en el corazón, que solo Dios sabe, que a lo mejor eso no lo decimos, Dios comienza a transformar lo que ve que hay ahí. Pero es cuando reconocemos. Así que si a lo mejor nos hemos sentido o se ha sentido, mi hermano, mi hermana, culpable o confundido, el silencio no significa que Dios te olvidó. Significa que Dios quiere que confíes más en Él que en tus emociones. Amén. Vamos con el siguiente punto. Cuando el silencio de Dios se pone a prueba, ¿qué debemos hacer? Cuando el silencio nos pone a prueba, ¿qué debemos hacer? ¿Actuar o esperar? Fíjense, voy a leer a Habacuc capítulo 1, en el versículo número 2. Lo voy a leer en otra versión, esta es la Nueva Biblia, pero acompáñenme ahí, Habacuc capítulo 1, versículo número 2. Dice lo que dice ahí. Dice, Señor, Habacuc 1:2, ¿por cuánto tiempo debo clamar pidiéndote ayuda sin que me oigas? Este profeta, ¿hasta cuándo te pediré que nos salves de esta cruel violencia? Bueno, hermanos, Habacuc pensó que Dios estaba inactivo, muy parecido a lo que le pasaba al rey David, pero en realidad Dios estaba preparando algo mejor. El silencio de Dios muchas veces, hermanos, es la antesala de su intervención. Cuando no vemos su mano haciendo lo que quisiéramos, ¿verdad? O lo que nos gustaría ver, o que muchas veces esperamos que supuestamente debería hacer, pero cuando no lo vemos, no debemos dejar de confiar. A veces Dios ya nos habló antes de la aflicción, solo que nosotros no recordamos su palabra o no queremos esperar en su tiempo. Por eso cuando vengan esos momentos de silencio, donde tal vez decimos que Dios no nos habla, acordémonos lo que Dios ya nos ha hablado, lo que hemos ya aprendido. Y porque aquí está la diferencia entre quienes actúan sin una respuesta y quienes esperan hasta escuchar la voz de Dios. Fíjense, nomás voy a mencionar unos ejemplos de aquellos que actuaron sin la respuesta de Dios, ¿ok? O sea, que se apresuraron. La respuesta de Dios o la palabra de Dios que viene antes o después. Fíjense, cuando actuamos en la desesperación. ¿Se acuerdan de Saúl? El rey Saúl. ¿Qué era lo que tenía que hacer él? Esto sucede, no lo voy a leer, pero esto sucede en 1 Samuel 13, versículos 8 al 14. ¿Qué era lo que había pasado? ¿O qué era lo que estaba sucediendo? Saúl tenía la instrucción clara. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Debía que esperar a que el profeta Samuel, ¿verdad?, viniera para ofrecer el sacrificio. Esa era la instrucción. Solamente tenía que esperar. Pero al ver que el pueblo se desesperaba y que Samuel tardaba, ¿qué fue lo que pasó? Pues decidió actuar. Se apresuró a esperar, sin esperar. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Dios lo desechó. Porque su desobediencia
reveló un corazón que no sabía esperar. Y Dios nos libre, hermanos, de hacer cosas en una desesperación que luego nos traigan consecuencias horribles. Para Saúl fue esto, fue desechado. Y a partir de ese momento su vida se empezó a llenar, sus días se llenaron de amargura y de celos, porque Dios ya había puesto a alguien, yo había escogido a David. Saúl terminó sus días. Las consecuencias de Saúl no solo fue que fue desechado en ese momento, sino que los días posteriores cada vez fueron más amargos, más horribles, llenos de tantas cosas, y de ver cómo Dios guardaba y cuidaba la vida de un joven, ¿verdad?, que allá había apartado para él, y cómo el pueblo lo iba aceptando poco a poco y lo iban queriendo, y los días de Saúl cada vez fueron más. Hermanos, que Dios nos guarde de llegar a ese punto, pero si actuamos sin aprender a confiar en lo que Dios ya nos ha dicho, o esperar en lo que Dios nos ha dicho que esperemos, nuestros días se van a volver cada vez más amargos, cada vez más difíciles, odiando todo, el trabajo, el sueldo, a los vecinos, a todo mundo. No vamos a aceptar cuando nos den un consejo, cuando nos den incluso una reprensión, cuando nos digan, hermano, aquí es, a ver, hermano, tú no me conoces, para allá. O sea, ¿por qué? Porque no dejamos que Dios trabaje en nosotros. Saúl lo actuó porque el pueblo se estaba desesperando, pero él debió, siendo el rey, ser un ejemplo de paciencia, de confianza en el Señor. Cuando actuamos sin esperar la respuesta de Dios, terminamos ofreciendo sacrificios que él nunca pidió, como lo hizo Saúl. Saúl confundió su liderazgo con el control. Su impaciencia reveló su falta de confianza en el tiempo de Dios. ¿Y qué pasó? Dios le quitó el reino, no por su sacrificio, sino por su desobediencia disfrazada de iniciativa. A veces creemos que si venimos, hacemos cosas, ya Dios no se molesta tanto si no venimos a la iglesia, ¿no? Pero el otro día yo doné esto a la iglesia, Señor, pero ya déjame faltar 2 meses. O sea, no es así. Si no sabemos, ¿verdad?, si no tenemos esa comunión, vamos a estar haciendo lo que Saúl hizo, haciendo sacrificios, dándole sacrificios a Dios que Él no nos pidió. A veces creemos que hacer algo, hermanos, es mejor que esperar, pero muchas veces la fe más grande es quedarse quieto hasta que Dios nos hable. ¿Se acuerdan del Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó? Él escuchó mi clamor. Bueno, pacientemente, hermanos. Otro ejemplo, bueno, ya lo sabemos, no lo vamos a leer, pero esto sucedió en Génesis 16 del 1 al 4. Fue Abraham y Sara, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Pues Dios ya les había prometido un hijo, ¿se acuerdan? Pero Sara no soportó la espera y propuso a Abraham tener un hijo con su sierva, ¿se acuerdan? Y así fue como nació Ismael, un hijo producto de la impaciencia humana. Cuando tratamos de cumplir las promesas de Dios con nuestros métodos, terminamos cargando consecuencias que Él nunca quiso que lleváramos, porque las consecuencias de eso hoy siguen vigentes. ¿Okay? Recuerden que de Ismael descienden los árabes, los ismaelitas, los enemigos, uno de los pueblos enemigos del pueblo de Israel. Entonces el conflicto, ¿cuál fue la consecuencia entre estas dos, entre Isaac e Ismael? Fue resultado de una decisión apresurada. Aún así, Dios mostró gracia, pero la historia recuerda que la prisa puede complicar lo que Dios quería hacer de otra manera, no con tanto complicaciones. Entonces, si Dios, hermano y hermana, ya te dio una promesa, ¿han recibido promesas? ¿Ustedes reciben una promesa de parte de Dios? ¿Sabía que Dios promete y cumple? Bueno, si Dios le ha dado una promesa, quiero decirle algo, no necesito ayudarle a cumplirla. Él no necesita nuestra ayuda para eso. Lo que necesitamos es mantenernos fieles a Él mientras esperamos.
Pero bueno, ¿quién sí fue un ejemplo, verdad, estos fueron ejemplos de aquellos que no supieron esperar, verdad, en la promesa de Dios? Pero fíjense, ¿quién es nuestro mayor ejemplo para confiar en medio del silencio? ¿Usted quién cree? Nuestro Señor Jesús, ¿se acuerda? Fíjense, acompáñame a leer, a ver si lo vamos a leer, Mateo capítulo 26, en el versículo 39. Vamos a leer Mateo capítulo 26, en el versículo 39. Porque si de alguien recibimos el ejemplo para todas las cosas que nos pasan, para los momentos más difíciles, es en Él, hermanos. ¿Okay? 26:39 de Mateo, estamos ahí, dice así: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración nos enseña mucho, porque en el Getsemaní, Jesús, donde se encontraba, en un momento de mucha aflicción, ya lo sabemos lo que venía, ¿se acuerdan? Él oró 3 veces: Padre mío, ¿qué le dijo? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué pasó? Silencio, ¿se acuerdan? Dios ahí no le dijo nada. Pero Jesús recordó y nos muestra qué es lo que debemos hacer. Él recordó lo que él ya sabía, que la voluntad del Padre era su guía. Hermanos, estamos convencidos de que debemos aprender a hacer la voluntad de Dios, aunque a veces eso duela, cueste, y confiar en la guía de su Espíritu para poder cumplirla. Cuando Dios guarda silencio, recuerda, hermano, lo último que dijo o lo que ya nos ha dicho, y obedezcamos, ¿verdad? Eso. Jesús nos muestra que Él no actuó sin una respuesta, porque Él le pidió 3 veces, ¿se acuerdan? A lo mejor hemos clamado, todos afligidos, en desesperación, le hemos pedido muchas veces algo a Dios. Y al no ver la respuesta, o al no recibirla, o al no escucharla, etcétera, entonces a lo mejor nuestro corazón se puede ahí afligir, entristecer y frustrar, molestar, amargar, etcétera. Pero fíjense, nuestro Señor Jesús no actuó sin una respuesta. A pesar de lo que Él pidió, ¿verdad? Confió, obedeció y se entregó. Y de ese aparente silencio surgió la redención más poderosa de la historia, que fue nuestra salvación. A pesar de que Él, ¿verdad?, no recibió en ese momento, no escuchamos o no vemos que Dios le dijo algo, porque el Padre ya le había dicho que era lo que tenía que hacer. Ya le había dado una orden, una instrucción. Dios ya nos ha dicho muchas cosas, hermanos, ya nos ha enseñado muchas cosas y nos va a seguir enseñando. Pero en esos momentos, cuando pensamos que no nos escucha, o que ya no nos habla, o que no sé qué podamos imaginarnos cuando no escuchamos una respuesta, recordemos lo que ya nos ha enseñado. Recordemos lo que ya nos ha dicho, recordemos quién es Él. No nos dejemos, no permitamos que el no escuchar el momento algo de parte de Dios nos haga retroceder. Porque fíjense lo que dijo el profeta Habacuc ya después vamos a leer Habacuc 1:5. Lo que Dios le dijo a Habacuc aquí, fíjense, ya después de lo que Habacuc le dijo, 1:5 de Habacuc, fíjense, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, dice así: entonces Dios le respondió, Habacuc 1:5, miren y asómbrense, quedarán perplejos ante todo lo que voy a hacer, porque haré algo con su vida que tendrán que verlo para creerlo. Hermanos, Dios muchas veces nos da la respuesta antes de la aflicción. ¿Dónde está la respuesta a veces? Ahí en su palabra, en esa promesa, a lo mejor que le ha dicho, que le ha dado.
La respuesta está en su carácter. El problema no es que Él no hable, hermanos, porque luego a veces nos enfocamos mucho en eso, no, sino que nosotros a veces no recordamos, como dije al principio, lo que Él ya dijo. Pero vámonos a nuestro último punto, fíjense, para estar terminando. El silencio entonces de Dios transforma nuestra vida, nuestro corazón, y transforma nuestro corazón. Vamos a regresar al Salmo capítulo 13, Salmos 13. Vamos a leer ahora desde el versículo 5 y el versículo 6 nada más. ¿Qué pasó? Vamos a ver ahora una diferencia en las palabras. Fíjense lo que pasó ahí. Versículo 5 y versículo 6. Dice así. Entonces, empezamos que este salmo con David, ¿verdad? Expresando que se sintió olvidado, que se sentía que Dios no lo escuchaba, que no le quería hablar. Pero fíjense lo que pasa aquí, 5 y 6 de Salmos capítulo 13. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Fíjense, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Fíjense qué diferencia de las palabras de David, ¿no? Miren, pasó del ¿hasta cuándo? Hasta el yo confiaré. Este salmo tiene, hermanos, solo 6 versículos, pero muestra un proceso en la vida de David muy impresionante, que a lo mejor uno pensaría que se ocupara más para escribir. Pero David comienza quejándose, diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo me vas a olvidar? Y empieza, ¿no?, ahí el drama. Pero fíjese, siendo honesto, claro, termina cantando. Comienza diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo? Y termina diciendo: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Porque David recordó quién era el Dios al que servía. David recordó lo que Dios ya había hecho y lo que Dios ya le había dicho anteriormente. El silencio de Dios, fíjense, hermanos, no cambió las circunstancias de David. No en ese momento, ahí cambió todo. Pero sí cambió a David en medio de esa circunstancia. Al principio el rey David hablaba desde su dolor, desde su desesperación, desde su necesidad, desde su carencia, desde su drama, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, nuestra oración a Dios es desde la desesperación, desde el yo quiero, desde el yo necesito, desde el no me escuchas, desde la frustración. Y a veces, hermanos, a veces nuestras oraciones a Dios parecen más quejas o quejabanza, debe decir el pastor, que agradecimiento. Al principio entonces David hablaba a Dios desde su dolor, pero al final de este salmo vemos cómo ya habla desde la fe. Y ese cambio no ocurrió porque en ese momento Dios le habló, o sea, recibió ahí algo, sino porque el silencio de Dios transformó su corazón. Entonces el silencio, hermanos, convierte una oración ansiosa en una adoración confiada. Cuando oramos en medio del silencio, aprendemos a orar muchas veces de otra manera. Porque ya no buscamos que Dios cambie lo externo, las circunstancias, ¿verdad?, lo de afuera, sino que nos ayude a cambiar lo interno. David no recibió una respuesta audible ahí en ese momento, pero sí recibió una revelación del carácter de Dios, porque dijo: mas yo en tu misericordia he confiado. Y ahí está la clave, hermanos. La oración madura se sostiene en quién es Dios, más allá de lo que Él hace o lo que no hace. Si estamos conociendo a Dios, si estamos aprendiendo a descubrir quién es Él y aprender a hacer su voluntad, no vamos a esperar que haga todo lo que quisiéramos, vamos a confiar en quién es Él. ¿Usted sabe quién es Dios? ¿Estamos aprendiendo a descubrir quién es Él? ¿Quién es Dios?
¿Quién es Dios, hermanos, en su vida, en mi vida, en su corazón? ¿Para qué usamos el tiempo de la oración cuando hablamos con Él? ¿Qué es lo que más le decimos? ¿Solamente le hablamos para quejarnos, para recordarle nuestros años de gloria y cómo ya no estamos? ¿O para adorarlo, para exaltarlo, para agradecerle, para pedirle perdón porque a veces no somos lo que Él quiere que seamos, por andar perdiendo el tiempo? ¿Qué le decimos, hermano, a Dios? Es como cuando un niño pequeño le pide a su papá, ¿verdad? Algo, se lo pide llorando, ¿verdad? ¿Cuántos sus niños les han pedido algo llorando? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas escenas? Y casi no pasó, ¿verdad? Aquí los jóvenes, ¿verdad que no? Muchachos, ustedes ya no hacen berrinche, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Y luego que el padre tiene que decir, ¿verdad? Papá o mamá tiene que decir que no en ese momento. Bueno, yo pregunto, en ese momento, ¿usted cree que ese no es porque el papá o la mamá no quiere a su hijo? ¿O por qué es? Jóvenes, el que tenga oídos para oír que oiga, ¿eh? Ahí está la respuesta. Si el niño confía en el amor del padre, y el niño o la niña, ¿no? Aunque no reciba lo que pidió, si realmente confía, se va a calmar, porque sabe quién lo cuida. Así es la fe que el silencio produce, hermanos. Una fe que descansa más en el carácter de Dios que en la rapidez de la respuesta. Y a veces somos como ese niño, hermanos, que le pedimos cosas a Dios llorando, y yo quiero esto, Señor, y ya, ¿hasta cuándo? Y Dios nos dice no, o no nos dice nada, porque ya nos pidió algo primero Él: tiempo, obediencia, sacrificio, amor, fe. Pero es fácil pedirle cosas a Dios sin quererle dar nada antes. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4, vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y vamos a leer algo que el apóstol Pablo dijo que debemos recordar nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y qué más? Con acción de gracias. Versículo 7. Si la oración, hermanos, es decir, nuestra comunión con Dios, nuestra comunicación con Dios, ¿verdad?, es en toda oración y ruego, y además con acción de gracias, o sea, realmente hay una comunión con Él. Fíjense qué dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, o ya en el español latino, sus corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, ¿usted cree esta palabra? Yo descanso en la palabra de Dios, porque mi mente y mi corazón me van a hacer pensar cosas de Dios que no son ciertas, de mis hermanos, del pastor, de los líderes, de los servidores, que a veces no es verdad. ¿Por qué? Porque a veces realmente lo único que quiero es recibir y no aprender a dar o aprender a esperar en el Señor. Notemos que no dice, fíjense este pasaje que leímos, notemos que no dice que Dios siempre va a responder de inmediato, ¿verdad que no dice eso? O al menos no lo da a entender, sino que ¿qué es lo que va a pasar? Dará paz. Porque la paz de Dios es la que va a guardar nuestro corazón y nuestra mente, más que las respuestas, o antes que las respuestas. Eso es lo que sí va a pasar, hermanos. Entonces, continuando aquí, las oraciones más maduras nacen cuando dejamos de exigir respuestas y empezamos a descansar en su fidelidad. Hay una diferencia entre orar para obtener algo, fíjense, hermanos, y orar para permanecer cerca.
David no terminó su salmo con una respuesta visible, pero sí con una certeza interior, con algo que gobernó su corazón. ¿Y qué fue lo que dijo al final? Mi corazón se alegrará y cantaré a Jehová. El silencio de Dios nos enseña a orar sin querer manipular a Dios. Hay gente que cree que puede hacer eso, hágame el favor. Aprendemos que la oración no es para cambiar a Dios, ¿se acuerdan lo que hemos explicado? Sino para cambiarnos a nosotros. ¿Se acuerdan de Job? ¿Sí? Si no, está en la Biblia. Y si su Biblia no trae Job, pues le dieron gato por liebre. Pero ¿se acuerda de Job? ¿Sí? No recibió una explicación cuando hablamos de la aflicción de Job, ¿se acuerdan? Detallada de todo lo que sufrió. Pero cuando Dios finalmente le habló a Job, ¿qué fue lo que él dijo? O sea, cuando recibió, al final Dios habló, porque en medio de todo su dolor y su aflicción, hizo su drama y lo que se quejó y luego se arrepentía y luego sus amigos, pero Dios al final le habló. Y después de esas palabras, ¿se acuerdan qué fue lo que dijo Job? En el versículo 5 del 42, ahí yo lo voy a leer nada más, dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El silencio, hermanos, lo llevó de la queja a la adoración. Entonces, este es el proceso que transforma nuestra oración, el proceso del silencio. Oramos con ansiedad porque queremos una respuesta. Y si hacemos eso, pues entonces Dios calla. Y si pasa que nos sentimos confundidos, pero persistimos y empezamos a ver más a Dios que al problema, después descansamos y encontramos la paz sin tener todas las respuestas, y así adoramos, porque entendemos que su silencio también es parte de su amor. O sea, que al principio que hablamos, o podemos hablarle a Dios con toda la ansiedad del mundo, porque queremos escuchar algo y Dios no calla, persistimos, y en ese proceso aprendemos a descansar y aprendemos a adorar. Y como parafraseando aplicando o rescatando el principio general de lo que estaba diciendo el rey David, podemos decir que al final él dijo algo parecido: primero oré para que Dios cambiara mi situación, pero ahora yo oro para que Dios cambie mi corazón. ¿Qué es lo que a Dios más le importa? El corazón, hermanos. Transformar aquí lo que está mal, lo que está incorrecto delante de Él. Esas ideas que a veces tenemos, esos pensamientos que a veces vienen, esas emociones que nos engañan, aprender a controlarlas. Todo eso, hermanos. Entonces, vámonos hacia el final. Aprendamos a permanecer en oración, aplicando lo que dijimos en este punto, no solo a pedir. El silencio, hermanos, no es el final de la oración, es la parte donde Dios trabaja en nuestro interior. No midas, hermano, te lo digo con todo el amor de Cristo, hermano y hermana, tu relación con Dios por la rapidez de sus respuestas. Eso es un error, sino por la profundidad de tu confianza. Tenemos que aprender a cualquier momento estar convencidos quién es Él, no dejar que nada nos haga olvidar quién es Él. Si seguimos orando, aunque no escuchemos nada, ¿verdad? En ese momento, ahí vamos a aprender a confiar y vamos a poder crecer. Y convirtamos nuestra queja en adoración, como lo hizo David. Terminemos nuestras oraciones alabándolo y recordando lo que ya sabemos de Él, no lo que sentimos a veces. Por ejemplo, podemos terminar una oración diciéndole a Dios esto: no entiendo a lo mejor todo lo que hace, Señor, pero yo confío, como dijo el rey David, en tu misericordia. Entonces, cuando Dios calla, no deja de actuar. Y cuando nosotros dejamos de exigir, comenzamos a adorar, hermanos.
Entonces Dios usa el silencio para enseñarnos que la verdadera fe no depende de lo que oímos, sino de lo que recordamos, es decir, de lo que Dios ya nos ha dicho. Es decir, su palabra es suficiente, aunque a lo mejor no haya nuevas respuestas. Lo que ya nos ha enseñado, hermanos, es suficiente para recordarnos en esos momentos quién es Él. Conclusión y aplicación: el silencio también habla. Cuando parece que Dios calla, Él no está ausente. Él está formando algo en nosotros, hermanos. Su silencio prueba el corazón, moldea el carácter y fortalece la confianza. Aunque no vea su mano, confío en Él. Aunque no oiga su voz, descanso en su palabra. Hermanos, esta semana, si el Señor nos permite, cada día que nos conceda, antes de tomar una decisión, o incluso hoy saliendo, o en este momento, antes de tomar una decisión, o antes de rendirte, te lo digo en el amor de Cristo, ante la impaciencia, recuerda esto: prefiero esperar el tiempo de Dios que adelantarme a su voluntad. 1000 veces, hermanos, 1000 veces. Si pudiéramos enumerar las veces que hicimos algo, ¿verdad? En un arrebato, yo creo que tendríamos una lista enorme, ¿verdad? Porque quisiéramos no haber hecho eso, quisiéramos no haber dicho eso, quisiéramos haber esperado. Pues bueno, que no nos vuelva a pasar, porque actuar sin la respuesta de Dios, hermanos, nos aleja de su propósito. Pero aprender a esperar su voz, aunque todo parezca en silencio, nos llevará justo a donde Él quiere. Hermanos, Él quiere convertirnos en un hombre, en una mujer, ¿verdad? Que le adoren, que cumplan con una tarea especial o específica. Pero a veces desperdiciamos tanto el tiempo en cosas que no valen la pena, que nos perdemos de la bendición de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el propósito de Dios no es que vivamos en San Pedro 2, hermanos, no son esas ideas, sino ser el hombre y la mujer que Él quiere que seamos. Verdaderos adoradores, hombres fieles, mujeres fieles, como nuestros hermanos de la primera iglesia, ¿se acuerdan? Que hasta su vida dieron en el Coliseo. Y eso le predicó al mundo. ¿Cómo estos cristianos no desaparecen? ¿Por qué mueren por su fe? ¿Por qué prefieren decir que un tal Jesús es el Rey si con un no pudieran tener todo lo que quisieran aquí? Bueno, porque ellos estaban convencidos de quién habían creído. En Cristo, hermanos, en Cristo está la verdadera paz, el verdadero amor. Ahí lo aprendimos, ¿se acuerdan? Todo lo que verdaderamente necesitamos está en Él. Tal vez ya desperdiciamos mucho tiempo haciendo lo que más sabemos, ¿saben? Viviendo la Frank Sinatra. ¿Saben qué es eso? A mi manera. Pero que ahora sea diferente. Si a lo mejor, si Dios lo permite, ¿verdad? Este año terminar e iniciar uno nuevo, meditemos en lo que verdaderamente, ya no busquemos propósitos nada más para ver qué nuevo me reinvento, no. Pidémosle al Señor que nos guíe. Señor, esta vez, que este año sea tu año en mi vida. No quiero mis propósitos, no, tus propósitos en mí. Lo que tú quieres, lo que tú desees, Señor, eso seré, eso haré, eso diré. Porque nuestro Maestro nos enseñó eso en el Getsemaní con sus lágrimas de sangre, ¿se acuerdan? Su sudor de sangre. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Así que antes de molestarnos con Dios, ¿por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar mientras digo esto? Así que antes de molestarnos con Dios, porque no nos da lo que queremos, recordemos que a veces, que la realidad, hermanos, es que no nos ha dado lo que merecemos. Y sabe,
lo que merecemos es el castigo eterno. Demos gracias. Amén. Oremos. Padre, una vez más, amado Dios y misericordioso Rey, aquí estamos delante de ti con todo lo que a veces no somos y lo que a veces somos, que muchas veces no es todo lo que tú quisieras. A veces venimos aquí a tu presencia no como aquellos magos de Oriente con una ofrenda para ti, a veces más como con una queja, Señor. Pero en esta mañana, en este momento, pedimos, Padre, que nos perdones, Señor, nuestro corazón, si nuestras oraciones han estado cargadas más de quejas que de adoración. Si tal vez nos hemos sentido olvidados por ti, recuérdanos que no es así, Señor, que tú estás ahí, pero tú quieres mostrar que hay lo que hay en el corazón para transformarlo. Señor, ayúdanos a discernir, a ver, verdaderamente reconocer delante de ti todas aquellas cosas que a veces no nos atrevemos a decirte, pero para poder reconocerlo y renunciar a todo aquello que estorba entre nosotros y tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén.